La verdadera historia de Nimue, la Dama del Lago, el eco de las aguas antiguas, en los confines de Britania, donde los cielos siempre se veían teñidos de un gris melancólico y las colinas se alzaban majestuosas como guardianas de un antiguo pasado, se encontraba un lago que parecía no pertenecer a este mundo. Las historias sobre aquel lugar eran tan antiguas como el viento que soplaba entre las montañas, y las voces que lo susurraban parecían casi fantasmas, ecos de un tiempo que la memoria humana había olvidado. El lago, conocido solo en susurros como Avalon, se mantenía oculto entre brumas perpetuas. Las aguas, de un negro insondable, permanecían en calma sin importar qué furias desatara el cielo sobre la tierra. No había movimiento en su superficie, ni siquiera el viento, siempre inquieto, se atrevía a acariciar sus aguas. Parecía ser un espejo inmóvil que reflejaba un universo distinto, uno donde el tiempo no avanzaba de la misma forma que en el mundo de los hombres. Las leyendas contaban que el lago era un umbral, una puerta entre este mundo y otro, un reino más allá del alcance de la comprensión humana. Sus aguas contenían los secretos de los dioses antiguos y los seres mágicos que habían gobernado Britania antes de que los hombres reclamaran esas tierras. Y en su centro, decían, vivía una mujer, una figura envuelta en misterio y magia, a la que los pocos que habían sobrevivido a su encuentro llamaban Nimue, la Dama del Lago. Nimue era un ser antiguo, una criatura cuya existencia se perdía en el velo del mito. Algunos decían que había nacido del mismo lago, formada por la bruma y el agua, mientras que otros creían que era una hechicera que había trascendido la muerte y la vida, convertida en algo más. Su rostro, decían las leyendas, era de una belleza etérea y mortal. Tenía los ojos de la noche, profundos y oscuros, y su piel brillaba con el resplandor suave de la luna reflejada en el agua. A menudo, aquellos que se atrevían a aventurarse a las cercanías del lago escuchaban un eco distante, una melodía extraña que parecía vibrar en el aire. No era un sonido que surgiera de los árboles o de las criaturas de la tierra. No, era el canto de Nimue, o así lo aseguraban los antiguos bardos. Un canto suave y envolvente que atraía a los viajeros perdidos, como las sirenas que habitan en los océanos profundos. Era un sonido que no se oía con los oídos, sino con el alma, susurrando promesas de poder, conocimiento y misterios que ningún hombre había descubierto. En ocasiones, un caballero errante se acercaba demasiado al lago, atraído por la belleza de sus aguas o la esperanza de descubrir el legendario Avalon. Sin embargo, rara vez regresaban. Aquellos que lo hacían, cambiados por lo que habían visto, hablaban de una mujer con cabellos largos como la seda, ondulantes como el agua misma, que emergía de las profundidades en un silencio absoluto, con pasos tan ligeros que ni siquiera perturbaban la superficie del lago. La aparición de Nimue era siempre precedida por un extraño fenómeno. Las aguas, inertes e inmóviles, comenzaban a brillar con un resplandor suave, azul plateado, como si hubieran sido iluminadas desde lo más profundo. Entonces ella emergía, envuelta en un manto de niebla, con su túnica hecha de agua, sus ropas fluían como si fueran parte del mismo lago, fundiéndose y disolviéndose en la niebla que la rodeaba. Su figura nunca parecía completamente sólida, siempre vagamente definida, como un reflejo distorsionado en el agua. Aquellos que se encontraban con ella sabían que su presencia traía algo más que belleza. La magia que la rodeaba era palpable, un poder antiguo que hacía que el aire se tornara pesado, denso, como si cada molécula del mundo temblara en su presencia. El tiempo mismo parecía detenerse cuando ella estaba cerca, y los que la veían sentían que un solo parpadeo podría hacer desaparecer la visión. Pero Nimue no era una figura que entregara su poder a cualquiera.
Solo aquellos que demostraban verdadero valor o aquellos cuya desesperación rozaba la locura lograban captar su atención. Su naturaleza era enigmática y su moral una ambigüedad que hacía que los hombres temieran tanto su poder como su juicio. En aquellos tiempos, los sabios decían que Nimue no era ni del todo bondadosa ni del todo maligna. Era una guardiana, una figura que observaba el equilibrio entre el bien y el mal sin tomar partido. Al menos, no de la forma en que los hombres comprendían esas fuerzas. Su deber era proteger lo que yacía bajo las aguas del lago, un tesoro tan antiguo y poderoso que su descubrimiento podría cambiar el destino del mundo entero. Aquel tesoro no era oro ni piedras preciosas, sino una espada que había sido forjada por los dioses de tiempos inmemoriales. Excalibur, la espada destinada a reyes, un arma que no solo otorgaba poder, sino que también exigía un alma pura y justa para blandirla sin sucumbir a su inmenso poder. Y Nimue, como guardiana de ese artefacto, velaba porque solo el elegido pudiera reclamarlo. Pero la historia de Nimue no empezaba ni terminaba con Excalibur. Su origen era un misterio, uno que ni los más sabios bardos podían descifrar. Algunos decían que había estado presente desde antes del nacimiento de Britania, cuando las criaturas mágicas y los dioses antiguos vagaban por la tierra. Otros creían que era el resultado de la fusión de la magia del lago con el alma de una antigua hechicera, transformada en un ser inmortal y etéreo. Sea cual fuera la verdad, lo único seguro era que la Dama del Lago era un ser de un poder insondable y un propósito que los mortales apenas podían comprender. Y así, en las noches más silenciosas, cuando la niebla caía pesada sobre las tierras y el mundo parecía sumido en un sueño profundo, algunos aseguraban ver la figura de Nimue, quieta y serena, de pie en el centro del lago, observando. Los ojos de la Dama del Lago eran pozos oscuros que contenían más que simples estrellas reflejadas en su superficie. En ellos se podía ver el flujo del tiempo, los destinos de aquellos que aún no habían nacido y los ecos de los que ya habían perecido. Esa era Nimue, la eterna vigilante, la que guardaba los misterios del lago y el destino de Britania en sus manos. Una presencia tan profunda y enigmática como las aguas que protegía, una figura cuyas acciones cambiarían el curso de la historia, pero cuya esencia permanecería siempre velada en las brumas de la leyenda. El encuentro con Merlín. El viento silbaba entre los árboles de los antiguos bosques de Britania, un susurro que parecía llevar consigo las voces de tiempos pasados. Las hojas caían suavemente, mecidas por una brisa que no era de este mundo, mientras el mago Merlín, con su túnica desgastada y su bastón de roble en mano, avanzaba por el sendero oculto que conducía a Avalon. Había oído los rumores, las historias de un lago oculto en el que habitaba una fuerza antigua y poderosa, un poder que incluso él, con todo su conocimiento, no había alcanzado a comprender. Merlín, que podía ver a través del velo del tiempo y del espacio, estaba intrigado por las leyendas que rodeaban a Nimue, la Dama del Lago. Merlín no era un hombre que se dejara impresionar fácilmente. Durante años había guiado a reyes, había tejido los hilos del destino y había estudiado los misterios más profundos de la magia. Y, sin embargo, al llegar a las orillas del lago, sintió algo que no había sentido en mucho tiempo. Una presencia abrumadora, una magia más antigua que la suya, una energía que parecía respirar desde el fondo de aquellas aguas insondables. El aire se volvía denso, casi palpable, como si el mismo lago estuviera esperando, conteniendo el aliento, anticipando su llegada. Frente a él, el lago de Avalon se extendía como un espejo negro sin una sola ondulación, reflejando el cielo gris y las montañas que lo rodeaban. Merlín permaneció inmóvil,
sus ojos escrutando las aguas, sintiendo el poder vibrar bajo su superficie. Sabía que algo o alguien lo estaba observando desde las profundidades, aunque no había señal de vida. Cerró los ojos por un momento, extendiendo sus sentidos, y fue entonces cuando lo escuchó. El suave murmullo de una voz que no pertenecía a este mundo. Era un eco suave, casi imperceptible, pero lleno de una magia tan antigua que hacía temblar el alma. Nimue, la dama del lago, se materializó ante él de una manera que desafió toda lógica. No emergió del agua con estrépito ni mostró su poder de forma ostentosa. Al contrario, apareció de manera casi imperceptible, como si siempre hubiera estado ahí, como una parte integral del paisaje que solo ahora Merlín era capaz de ver. Su figura era etérea, difuminada en los bordes, como si el manto de niebla que cubría el lago hubiera cobrado forma humana. La magia fluía a su alrededor como una segunda piel, y su belleza era tan inhumana como hipnótica. Sus cabellos, largos y oscuros como la noche sin estrellas, caían sobre sus hombros en suaves ondas, mientras sus ojos, tan profundos como las aguas mismas, observaban al mago con una calma imperturbable. No hubo palabras al principio, solo una conexión silenciosa entre ambos, una fuerza que cruzaba el espacio entre ellos, intangible pero indiscutible. Merlín, que siempre había mantenido su compostura ante cualquier adversidad, sintió algo extraño en su pecho. No era miedo lo que le provocaba Nimue, sino una sensación más compleja. Sabía que ella no era una simple mujer ni una criatura de este mundo. Había algo en su mirada que contenía los secretos del tiempo, algo que lo hacía sentirse pequeño en comparación. Durante años, él había sido el guardián de la sabiduría, el arquitecto de los destinos. Pero ante Nimue, por primera vez en mucho tiempo, sentía que había encontrado a un igual, o quizás a alguien incluso más allá de su comprensión. La dama del lago fue la primera en romper el silencio. Su voz era suave, pero resonaba en el aire con una autoridad que no requería volumen. Merlín, dijo, pronunciando su nombre como si ya lo hubiera conocido durante siglos. ¿Qué buscas en estas aguas? Merlín, aunque sabio y experimentado, sintió que las palabras se desvanecían por un momento, pero rápidamente se recompuso, inclinando ligeramente la cabeza en señal de respeto. Su voz, aunque firme, llevaba una nota de humildad que no era común en él. «Busco lo que tú proteges», respondió. «El poder antiguo de estas aguas, los secretos que han estado ocultos para los hombres durante siglos, y quizás...» Hizo una pausa, como si midiera sus palabras. «Busco comprenderte a ti, dama del lago». Nimue no mostró emoción alguna, pero sus ojos parecieron brillar con un destello casi imperceptible. La dama del lago no era fácil de leer. Su rostro permanecía sereno, su figura rodeada por un halo de misterio, pero dentro de ella había algo más. Sabía que este encuentro no era casualidad. Desde hacía tiempo había anticipado la llegada de Merlín. Sabía que el destino del mago y el suyo estaban entrelazados de formas que ni siquiera él podía prever. Y aunque Merlín había venido en busca de conocimiento, sería Nimue quien tendría el control sobre lo que se revelaría y lo que permanecería oculto. «Muchos han buscado lo que tú buscas», dijo finalmente Nimue, dando un paso hacia el borde del lago. «Pero pocos han salido de estas aguas con lo que esperaban. No puedes controlar lo que está más allá de tu comprensión». Merlín esbozó una ligera sonrisa, pero era una sonrisa cargada de ironía. Él, que había manipulado los hilos del destino, que había asesorado a reyes y visto el futuro en sus visiones, no estaba acostumbrado a que lo subestimaran. «No vine a controlar», replicó, «vine a aprender, y creo que ambos sabemos que hay mucho que podríamos aprender el uno del otro». Nimue mantuvo su mirada fija en el mago, su expresión permaneciendo enigmática.
Sabía que las intenciones de Merlín no eran tan simples. Él, como todos los hombres poderosos, deseaba más que simple conocimiento. Deseaba el control sobre los misterios del mundo, sobre el destino mismo. Pero lo que Merlín no sabía es que el precio del conocimiento que buscaba era más alto de lo que él podía imaginar. El viento volvió a levantarse, agitando los pliegues de la túnica de Merlín y las aguas del lago, que finalmente parecieron moverse bajo la influencia de la presencia de Nimue. Las brumas se espesaron alrededor de ambos, creando un espacio en el que el mundo exterior parecía desvanecerse. Solo ellos dos permanecían, aislados en una burbuja de tiempo y magia. «Eres valiente, Merlín», dijo Nimue, avanzando un poco más hacia él. «Pero la valentía no siempre es suficiente para sobrevivir a lo que está por venir». Merlín inclinó ligeramente la cabeza, reconociendo la advertencia, pero sin retroceder. Sabía que su destino estaba entrelazado con el de la Dama del Lago, y aunque no podía prever todos los detalles, entendía que este encuentro marcaría un antes y un después en su vida. Quizás era esa la razón por la que había sentido una atracción irresistible hacia Avalon, una llamada que ni siquiera su vasta sabiduría había podido descifrar del todo. «No he llegado hasta aquí solo por valentía, Nimue», respondió finalmente. «El destino tiene más que ver en esto de lo que ambos podemos comprender». Nimue lo observó un momento más, en silencio. Y aunque su expresión seguía siendo impenetrable, en lo profundo de su mirada había una chispa de comprensión. Tal vez Merlín no comprendía aún del todo lo que estaba en juego, pero era cierto que el destino los había llevado hasta este momento. Lo que sucedería a partir de aquí cambiaría para siempre el curso de sus vidas y del reino entero. «El destino siempre ha sido mi aliado», dijo Nimue, su voz baja y cargada de misterio. «Pero incluso los aliados pueden volverse traicioneros. Ten cuidado, Merlín. A veces, los que buscan el conocimiento más profundo encuentran más de lo que están preparados para soportar». Con esas palabras, la figura de Nimue comenzó a desvanecerse, como si se fundiera con la niebla misma. Las aguas del lago recuperaron su calma inalterable, y el viento cesó. Pero Merlín sabía que no era el final. Esto solo era el comienzo de una relación que lo llevaría a descubrir los secretos más oscuros y antiguos de Britania, y en última instancia lo conduciría a su propia ruina. El aprendizaje y la tentación. El paso del tiempo en Avalon era diferente, como si los relojes y los ciclos del día y la noche no tuvieran la misma influencia en aquel lugar envuelto en brumas. Merlín había comenzado a visitar el lago con una regularidad que pronto dejó de ser meramente académica. Lo que empezó como una búsqueda por conocimiento ancestral se había convertido en algo más profundo y, en cierto modo, más peligroso. Cada vez que se adentraba en los bosques que rodeaban Avalon, sabía que se internaba en el mismo tejido de la magia, pero también que se alejaba más de los asuntos del reino humano. Y, en el centro de ese enigmático viaje, estaba Nimue. La Dama del Lago, en su eterna serenidad, había aceptado la presencia de Merlín. Durante sus primeros encuentros, ella había permanecido distante, observándolo, midiendo sus intenciones. Pero lentamente, como las aguas del lago que se movían de forma imperceptible, comenzó a compartir su conocimiento con él. Y Merlín, con su sed infinita de sabiduría, absorbía cada palabra, cada lección, cada enigma. Sin embargo, no todo era lo que parecía. El aprendizaje bajo Nimue no era como los estudios que Merlín había llevado a cabo en su juventud, bajo la tutela de los antiguos druidas. Ella no utilizaba palabras, libros o rituales en el sentido convencional. En lugar de enseñar con métodos tradicionales, Nimue revelaba el conocimiento de forma sutil, casi etérea, como si lo condujera a través de un laberinto de símbolos y visiones. Cada vez que se encontraban junto al lago,
La dama lo guiaba hacia una comprensión más profunda de la magia que fluía a través de la tierra, los árboles y el agua misma. Merlín, que creía saberlo todo sobre los antiguos poderes de Britania, se dio cuenta de que aún había capas de misterio que no había alcanzado a vislumbrar. Una de las primeras lecciones que Nimue le impartió no fue sobre hechizos o encantamientos, sino sobre el silencio. Merlín, acostumbrado a manipular el lenguaje de los hombres y los dioses, se sorprendió cuando Nimue lo llevó a un claro cerca del lago, un lugar donde los sonidos del mundo exterior parecían haberse extinguido. Allí, entre los árboles ancestrales y las aguas quietas, lo instó a escuchar lo que no se podía oír. «Escucha», fue la única instrucción que le dio. Merlín cerró los ojos y al principio todo lo que pudo percibir fue la ausencia de ruido. No había cantos de aves, ni el crujir de las ramas, ni el susurro del viento entre los árboles. Pero conforme se concentraba, sintió una vibración sutil, una melodía subyacente que provenía no de los elementos naturales, sino de la misma esencia del lugar. Era como si el lago, el bosque y la tierra contuvieran una sinfonía antigua, una que solo aquellos con el corazón y el alma abiertos podían oír. Días y noches enteras pasaron así, con Merlín aprendiendo a afinar su percepción a un nivel más profundo. Nimue permanecía siempre cerca, observándolo con su serenidad característica, sin presionarlo, pero guiándolo de manera sutil. El mago pronto entendió que el poder que Nimue manejaba no se trataba solo de conocimiento superficial, sino de una comunión profunda con la magia que permeaba todo lo que los rodeaba. Era una fuerza antigua, más antigua incluso que los druidas y los dioses. Y cuanto más se adentraba en ese conocimiento, más se sentía atrapado por su misticismo. Con cada día que pasaba, Merlín sentía que su mente se expandía, alcanzando territorios de la magia que jamás había creído posibles. Pero junto con ese crecimiento, también sentía una presencia en su interior que lo inquietaba. La tentación empezaba a hacerse presente, como un susurro constante en su subconsciente. No era una tentación física, ni siquiera un deseo de poder en el sentido más vulgar, sino algo más profundo y sutil. La tentación de conocer lo prohibido, de desvelar los misterios que ni siquiera los dioses compartían con los mortales. Cada nueva revelación que Nimue le ofrecía parecía tener un precio oculto. Aunque Merlín no lo admitía abiertamente, comenzaba a sentir que el conocimiento que estaba obteniendo venía acompañado de una sombra, de una sensación de pérdida que no podía identificar. ¿Qué estaba perdiendo realmente al aprender de la Dama del Lago? Pero la tentación era demasiado fuerte. Había algo en la presencia de Nimue, algo en su sabiduría inescrutable que lo mantenía ligado a ella, como un imán que atrae sin remedio. Un día, mientras estaban sentados junto al lago, Nimue habló de manera más clara que en otras ocasiones. Sus palabras parecían cortar el aire con una precisión inusual. «Merlín», dijo mientras miraba las aguas negras del lago, «hay cosas que ni siquiera tú podrás controlar». Merlín, que hasta ese momento había permanecido en silencio, levantó la vista para encontrar los ojos de Nimue. Había algo en su tono, en la manera en que lo decía, que despertaba en él una inquietud. Pero el mago, siempre seguro de su control sobre la magia y el destino, sonrió con una mezcla de confianza e intriga. «Ya he aprendido tanto de ti, Nimue. ¿Qué podría haber en este mundo que escape a mi control?» Nimue lo miró fijamente, su expresión imperturbable, pero sus palabras dejaron una sombra en el aire. «El conocimiento no siempre trae poder, Merlín. A veces trae su propia perdición». Merlín, aunque intrigado por sus palabras, no pudo evitar la creciente tentación de seguir indagando en lo que Nimue podía ofrecerle. Pero esa advertencia se quedó grabada en lo profundo de su mente.
Cada vez que descubría algo nuevo bajo la tutela de la Dama del Lago, sentía que se acercaba más a un límite peligroso, un borde que, una vez cruzado, no tendría vuelta atrás. Nimue, por su parte, sabía perfectamente lo que estaba ocurriendo en el alma de Merlín. Lo observaba de cerca cada vez que absorbía una nueva revelación o alcanzaba un nuevo nivel de comprensión. Sabía que el gran mago estaba siendo atraído hacia algo más allá de su control, pero también sabía que no podía detenerse. Era como un río que, una vez iniciado su curso, inevitablemente terminaba en el mar. La tentación de conocer lo incognoscible era, para Merlín, tanto una bendición como una maldición. El mago comenzaba a darse cuenta de que el verdadero poder no estaba solo en lo que aprendía, sino en lo que no entendía. La presencia de Nimue, aunque enigmática, comenzaba a tomar una forma más personal. Había algo en su naturaleza que lo atraía, no solo como maestra, sino como un reflejo de lo que él mismo anhelaba ser. Un ser que no estuviera limitado por los confines del tiempo, la vida o la muerte. En ese sentido, Nimue representaba todo lo que Merlín aspiraba a alcanzar, pero también todo lo que temía perder. Un día, mientras estaban junto al lago, Nimue le hizo una última advertencia, una que marcaría el inicio de su verdadera tentación. «Lo que buscas», dijo ella con voz grave, «no solo te dará poder, también te consumirá. El precio que pagas por conocer los secretos del mundo es más alto de lo que imaginas». Merlín, con los ojos fijos en el reflejo de su propia figura en las aguas del lago, no respondió, porque, en el fondo de su ser, ya sabía que Nimue tenía razón, pero la tentación ya había echado raíces en su corazón. Estaba atrapado en una red invisible de poder y conocimiento, una que lo atraía hacia un destino que ni siquiera él, con toda su sabiduría, podía prever. El encantamiento final. El aire de Avalon parecía diferente aquel día. El brillo habitual en las aguas oscuras del lago se había desvanecido, como si el mismo lago presintiera que algo estaba por suceder. Las brumas, siempre presentes, pero generalmente serenas, se arremolinaban con una inquietud que no se podía ignorar. El bosque, silencioso y expectante, observaba como un testigo invisible. Merlín se encontraba en el corazón de este ambiente tenso, caminando con pasos lentos pero seguros hacia el lugar donde Nimue lo había convocado. Desde hacía semanas había sentido un cambio en el aire entre ellos. La enseñanza había adquirido un matiz distinto, y aunque la relación entre ambos se mantenía en silencio, cargada de respeto mutuo, Merlín no podía negar la creciente sensación de que algo inminente estaba por ocurrir. Nimue, la eterna dama del lago, lo esperaba en la entrada de una cueva antigua, una grieta en la montaña cercana al lago que apenas se distinguía entre la vegetación. El lugar irradiaba un poder extraño, algo primitivo y denso que hizo que el corazón de Merlín latiera más rápido. Él, un hombre acostumbrado a los misterios de la magia, no podía evitar sentir una punzada de inquietud al acercarse. La figura de Nimue era tan imponente como siempre, aunque esa vez había algo diferente en su postura. Su rostro, normalmente sereno, parecía más cerrado, casi impenetrable. Sus ojos, profundos y oscuros como las aguas del lago, no revelaban ninguna emoción. Pero Merlín sabía que la calma aparente de Nimue ocultaba algo más. Lo había notado en los días previos, en la forma en que sus palabras se habían vuelto más crípticas, en la forma en que ella había hablado sobre el poder y el destino, sin revelarlo todo. «Es aquí», dijo Nimue con una voz suave pero firme, señalando la entrada a la cueva, «donde todo culmina». Merlín, aunque cauteloso, no retrocedió. Había venido hasta Avalon buscando poder y conocimiento,
y aunque su intuición le advertía que el costo de lo que estaba a punto de descubrir podría ser alto, no podía detenerse. El destino lo había traído hasta aquí, y no era un hombre que temiera lo desconocido. Al cruzar el umbral de la cueva, Merlín sintió un cambio inmediato en el aire. Era como si hubiese dejado atrás el mundo que conocía y entrado en otro, un lugar suspendido entre el tiempo y el espacio, donde las leyes de la realidad no se aplicaban. Las paredes de la cueva estaban cubiertas de runas antiguas, símbolos que hablaban de una magia que precedía incluso a los dioses. Una magia primordial, incontrolable, peligrosa. El mago observó las marcas con fascinación, pero también con una creciente sensación de inquietud. «Este es el último de los secretos que puedo enseñarte», dijo Nimue, rompiendo el silencio. Su voz resonaba en las paredes de la cueva, como si cada palabra fuera absorbida por las runas, grabándose en la misma esencia del lugar. Merlín dio un paso más cerca, intentando descifrar las runas que lo rodeaban, pero el lenguaje era ajeno incluso para él. Su mente se agitaba con preguntas, pero antes de que pudiera articular una respuesta, sintió un poder que lo envolvía, una energía que parecía venir de todas partes y ninguna a la vez. Era como si la cueva misma estuviera viva, respirando a su alrededor. Nimue se acercó a Merlín y por primera vez en mucho tiempo él sintió que el control se le escapaba. La mirada de la Dama del Lago era impenetrable, pero en su interior Merlín supo, de alguna manera, que había llegado al final de su viaje. Sabía que no podría seguir más allá de este punto sin pagar un precio. Y entonces, finalmente lo comprendió. Él era el sacrificio. La traición de Nimue, si es que se le podía llamar traición, no era un acto impulsivo o malicioso. Había sido predicha en los susurros de las antiguas profecías, ocultas en el flujo del tiempo que Merlín, pese a su gran sabiduría, no había logrado prever completamente. Nimue, con su conexión a los poderes más antiguos del mundo, sabía que su relación con el gran mago siempre había estado destinada a terminar en ese momento, en ese lugar. ¿Por qué?, preguntó Merlín en un susurro, su voz temblando por primera vez en años. No era una pregunta cargada de ira o reproche, sino de una profunda tristeza. Había confiado en Nimue, no solo como maestra, sino como compañera en su búsqueda de sabiduría. Sabía que ella no actuaba por odio, pero no podía entender el porqué de su destino. Nimue, con una calma inmutable, colocó una mano en el hombro de Merlín. Su toque era frío, pero no cruel. Miró al mago a los ojos, y por un momento él vio una chispa de compasión en los suyos. «Porque es necesario», respondió ella finalmente, con una voz que era tanto un consuelo como una sentencia. Sabía que Merlín, a pesar de toda su sabiduría y poder, había llegado demasiado lejos. El conocimiento que él había acumulado era demasiado peligroso para dejarlo en manos de un hombre, incluso de un mago de su estatura. Las antiguas fuerzas que ella guardaba debían permanecer ocultas, protegidas de la ambición y la curiosidad insaciable de los humanos. Merlín, con el corazón pesado, comprendió en ese momento que Nimue no era solo la guardiana de Excalibur o del lago. Era la guardiana del equilibrio mismo, una figura que debía asegurar que el poder de los antiguos no se desbordara en el mundo de los hombres, y él, con todas sus buenas intenciones, había puesto ese equilibrio en peligro. La cueva, que hasta ese momento había permanecido en silencio, comenzó a vibrar con una energía creciente. Las runas en las paredes brillaban con una luz suave, como si respondieran al poder que emanaba de Nimue. Ella cerró los ojos y con un gesto suave extendió una mano hacia Merlín. El mago sintió una presión en su pecho, una fuerza invisible que lo envolvía y lo inmovilizaba. No era una sensación de dolor, pero sí de impotencia. Por primera vez en su vida, Merlín se sintió vulnerable,
como si la magia que había dominado durante tanto tiempo ya no respondiera a su voluntad. «Este es tu final», dijo Nimue, aunque en su voz no había crueldad, sino una resignación suave, casi melancólica. Ella no quería hacerle daño, pero sabía que debía hacerlo. El destino lo exigía. Merlín intentó resistir, pero era como intentar detener el flujo de un río con las manos. La magia de Nimue, antigua y poderosa, era algo que él no podía contrarrestar. Las fuerzas de la naturaleza, del tiempo y del destino estaban alineadas contra él, y todo lo que podía hacer era aceptar su destino. Lentamente, el cuerpo de Merlín comenzó a volverse más pesado, como si estuviera siendo arrastrado hacia el centro de la tierra. La cueva misma parecía cerrar sus paredes alrededor de él, sellándolo en un capullo de piedra y magia. El mago, con los ojos aún abiertos, observó a Nimue una última vez. Sus miradas se cruzaron y en ese instante final, Merlín vio en los ojos de la Dama del Lago no solo el poder, sino el peso de la responsabilidad que ella llevaba. Y así, con un último susurro de su nombre, Merlín fue sellado en la cueva, atrapado en un sueño eterno, un sueño del cual nunca despertaría. Nimue, la Dama del Lago, permaneció de pie frente a la entrada de la cueva por varios minutos más. El viento volvió a soplar entre los árboles y las aguas del lago recuperaron su calma inmutable. Todo había terminado, pero también todo había cambiado. La historia de Merlín, el gran mago, había llegado a su fin, pero su leyenda estaba apenas comenzando. Nimue, con una tristeza silenciosa, se dio la vuelta y desapareció entre las brumas, fundiéndose nuevamente con el lago. El destino había cumplido su curso y ahora el equilibrio se había restaurado. Pero en lo más profundo de su corazón, Nimue sabía que la historia de Merlín nunca se olvidaría. Él seguiría vivo, no en cuerpo, pero sí en las historias que los bardos cantarían por generaciones. El mago había caído, pero su legado viviría para siempre. La protectora y la manipuladora. Después de haber sellado a Merlín en su prisión eterna, el mundo de Nimue parecía más silencioso que nunca. Las aguas del lago volvieron a su calma habitual, y el bosque alrededor de Avalon retomó su ritmo natural, como si la misma tierra hubiera olvidado la tragedia que acababa de ocurrir. Sin embargo, en el corazón de Nimue, el peso de sus acciones seguía presente. Ella era la guardiana de Avalon, la protectora de las antiguas fuerzas que yacían bajo las aguas del lago. Pero también era algo más, una tejedora de destinos, capaz de manipular los hilos del tiempo y el poder. Aunque su rostro seguía siendo inmutable, frío como el cristal de las aguas, en su interior sabía que la historia de Britania no había terminado. Con Merlín fuera del juego, los eventos del mundo mortal continuarían desarrollándose, y ella, aunque oculta entre las brumas, jugaría un papel crucial en los momentos decisivos. Era la guardiana, sí, pero también una fuerza invisible que actuaba desde las sombras, moviendo piezas en el tablero sin ser vista. El mayor tesoro de Avalon, la espada Excalibur, permanecía bajo su cuidado. Una espada que no era simplemente un arma, sino un símbolo de poder, justicia y destino. Excalibur había sido forjada en las profundidades de un tiempo que precedía a los hombres, y su brillo reflejaba la pureza y el peso del trono. Aquella espada solo podía ser empuñada por un rey legítimo, alguien que pudiera sostener el equilibrio entre la luz y la oscuridad. Pero Nimue sabía que el equilibrio era frágil y que incluso el más puro de los reyes podía caer si el destino así lo dictaba. No fue por casualidad que Arturo, el joven que algún día sería rey, cruzara el camino de Nimue. Él, como todos los grandes héroes, tenía un destino marcado desde su nacimiento, y Excalibur estaba destinada a ser la clave de su ascenso al trono. Nimue observó al joven desde las sombras, percibiendo en él el potencial, pero también la fragilidad de los hombres.
Arturo era noble, pero también vulnerable. Era valiente, pero no invulnerable al juego de poder que rodeaba al trono de Britania. El encuentro entre Nimue y Arturo no fue como el que tuvo con Merlín. No hubo enigmas ni advertencias, sino una entrega calculada. Emergiendo de las aguas del lago, la dama del lago le ofreció a Arturo la espada, su destino envuelto en la hoja brillante de Excalibur. Para los ojos de los mortales parecía un acto de benevolencia, una intervención divina para guiar al joven hacia su trono. Sin embargo, la realidad era más compleja. Nimue no entregaba la espada simplemente por un acto de bondad. Ella sabía que con Excalibur, Arturo no solo ganaría poder, sino también el peso de la responsabilidad que esa espada traía consigo. La dualidad de Nimue se manifestaba en cada uno de sus actos. A los ojos de Arturo y los caballeros de la mesa redonda, era una figura protectora, un ser casi divino que había entregado el símbolo del reinado legítimo. Pero para aquellos que sabían leer entre líneas, Nimue también era una manipuladora. A través de la espada, no solo ofrecía poder, sino que establecía las reglas del juego, un juego en el que ella tenía el control. Desde ese momento, Nimue observaba a Arturo desde las sombras. Su papel como guardiana de Excalibur la mantenía conectada al destino del joven rey, pero no se contentaba solo con observar. En momentos clave, Nimue se mostraba a aquellos que buscaban respuestas en Avalon, susurrando consejos velados, ofreciendo guía, pero nunca de forma gratuita. Uno de los momentos más críticos de su intervención fue cuando Morgana, la media hermana de Arturo, comenzó a conspirar contra él. Morgana, poderosa en la magia y astuta en la política, representaba una amenaza real para el reino de Camelot. Nimue, aunque guardiana del poder, no siempre intervenía para detener el caos. De hecho, permitió que Morgana avanzara en su plan, dejándola creer que tenía el control. Sabía que el conflicto entre Arturo y Morgana era inevitable y que ambos tenían papeles que cumplir en el destino de Britania. ¿Por qué no detener a Morgana antes de que causara tanto dolor? Porque Nimue entendía que la grandeza de un rey no solo se forja en la paz, sino en las pruebas más difíciles. Así, mientras algunos la veían como la protectora de Camelot, otros comenzaban a dudar de sus verdaderas intenciones. ¿Era Nimue una benefactora o una manipuladora? La verdad, como siempre con la Dama del Lago, era más compleja. En su visión del mundo, los héroes y villanos no eran absolutos. Arturo necesitaba ser probado, y Morgana, en su traición, no solo era una enemiga, sino un catalizador para que el rey se fortaleciera. Nimue, desde las sombras, lo entendía mejor que nadie. Su papel en Camelot continuaba desarrollándose de forma sutil. A través de las brumas del lago, ella era consciente de cada movimiento en el reino. En ocasiones se presentaba ante los caballeros que buscaban consejo o ayuda en Avalon. Los que la encontraban no sabían si la ayuda que recibían era un regalo o una prueba más de las muchas que tenían que superar. Muchos de ellos, tras recibir su guía, terminaban cuestionando si sus actos habían sido motivados por el destino o por la manipulación de la Dama del Lago. Una de las figuras que más sufrió su influencia fue Lancelot, el caballero más noble y querido de Camelot. La relación entre Nimue y Lancelot fue más breve, pero no menos significativa. Lancelot, al igual que Arturo, recibió ayuda de la Dama del Lago en un momento crucial de su vida. Nimue lo salvó cuando el caballero estaba al borde de la muerte, sanando sus heridas con una magia que solo ella dominaba. A cambio, Lancelot juró lealtad no solo a Camelot, sino también a ella. Pero incluso en ese gesto de ayuda, Nimue tenía un propósito oculto. Sabía que Lancelot, con su pureza de corazón, representaba una amenaza para el equilibrio que ella tanto valoraba.
Su relación con la reina Ginebra era un riesgo para el reinado de Arturo, y aunque ella ayudaba a Lancelot, también sabía que sus decisiones llevarían al desmoronamiento de Camelot. Nimue no interfería directamente en la caída del reino, pero su influencia estaba presente, siempre entrelazada en los destinos de los grandes hombres y mujeres que caminaban hacia la ruina o la gloria. La ambivalencia de Nimue era lo que la hacía tan enigmática. Ella no era ni maligna ni benévola en el sentido común de las palabras. Su visión iba más allá de la moralidad humana. A veces actuaba como protectora, como en los casos de Arturo y Lancelot, salvándolos o guiándolos en momentos críticos. Pero otras veces permitía que el caos siguiera su curso, manipulando el destino de quienes, en su orgullo, no podían ver la red más grande que los rodeaba. Camelot, la mesa redonda, los caballeros y los reyes, todos eran peones en un juego que Nimue supervisaba desde las aguas. Sus actos podían parecer a veces llenos de compasión, otras veces fríos y calculadores, pero siempre estaban orientados a mantener el equilibrio, no entre el bien y el mal, sino entre las fuerzas más antiguas que regían el destino de Britania. A medida que los años pasaban y los grandes héroes de Camelot caían en desgracia, la figura de Nimue se volvía más distante. Mientras el reino se fracturaba desde dentro, la Dama del Lago se retiraba poco a poco a las profundidades de Avalon. Sabía que su papel en la historia estaba llegando a su fin, pero también sabía que su legado perduraría. La guardiana y la manipuladora, la dama que había entregado el poder a los reyes y observado su caída, permanecería como una figura intocable, siempre flotando entre el mito y la realidad, el final y la eterna leyenda. Con el tiempo, el esplendor de Camelot se desvaneció como un eco lejano en los valles de Britania. Lo que una vez fue un reino de justicia, poder y gloria, se desmoronó bajo el peso de traiciones, pasiones y tragedias. Los caballeros de la mesa redonda, aquellos que habían jurado proteger el reino y su rey, cayeron uno a uno en las trampas del destino. Arturo, el rey destinado a unir a su pueblo, sucumbió finalmente en la batalla de Camlan, traicionado por su propio hijo, Mordred, en un enfrentamiento que acabaría por sellar el destino de Camelot. En las sombras de estos eventos, Nimue observaba siempre desde las brumas que cubrían Avalon. Sabía que su papel estaba llegando a su fin, aunque el juego que ella había supervisado durante tantos años continuaría resonando en la historia humana. No había satisfacción en su rostro mientras presenciaba el colapso de un reino que, a pesar de sus muchas fallas, representaba la esperanza de un futuro mejor. Pero Nimue, con su visión clara del equilibrio del mundo, sabía que todo ciclo de poder debía concluir, que las grandes civilizaciones nacen y caen para dar paso a nuevas eras. Aún así, su conexión con Arturo no había terminado del todo. En el último suspiro del rey, cuando su cuerpo yacía tendido en el campo de batalla, gravemente herido tras derrotar a Mordred, fue Nimue quien, desde las profundidades de Avalon, escuchó el eco de su llamada. La leyenda cuenta que Arturo, sintiendo el frío de la muerte sobre él, hizo lo que Merlín le había advertido desde el principio: llamar a la Dama del Lago. En el crepúsculo de su vida, Arturo fue llevado a Avalon, el reino oculto que siempre había estado más allá del alcance de los hombres mortales. Nimue, junto a las otras sacerdotisas que custodiaban la magia antigua, lo recibió con una seriedad solemne, comprendiendo que el tiempo de Arturo como rey de Britania había llegado a su fin. Con Excalibur ya de vuelta a las aguas, Arturo fue llevado a descansar, su cuerpo y su alma ahora envueltos en los misterios de Avalon. Para el mundo exterior, la historia de Camelot había llegado a su fin, pero en Avalon, el rey Arturo no había muerto realmente.
Su cuerpo descansaba en un sueño profundo, sellado por la magia de Nimue, esperando el día en que Britannia lo necesite nuevamente. Esa era la promesa que Nimue había hecho a los antiguos dioses y a la tierra misma. Arturo no perecería, sino que sería resucitado cuando el caos y la oscuridad volvieran a reclamar su reino. Ella se convertiría, una vez más, en la guardiana de su descanso, como lo había sido de su espada y su destino. Los siglos pasaron y el tiempo borró el recuerdo del gran rey en la memoria de los hombres. Las guerras continuaron, los imperios crecieron y cayeron, y el mito de Camelot se convirtió en poco más que una historia que los bardos susurraban junto al fuego, un eco lejano de lo que una vez fue. Sin embargo, las leyendas sobre Nimue, la dama del lago, persistieron. A lo largo de los años, su figura se transformó, adquiriendo múltiples facetas dependiendo de quién contara su historia. Para algunos, Nimue era una deidad benevolente, la eterna protectora de Britannia, la que había entregado Excalibur al gran rey y sellado su destino con un toque de divinidad. Era vista como una figura de luz, una defensora del equilibrio y la justicia. En los pueblos donde se cantaban sus historias, las jóvenes mujeres dejaban flores a las orillas de los lagos, esperando que la dama las bendijera con sabiduría y belleza o que les revelara sus propios destinos. Pero no todos la recordaban de manera tan piadosa. Para otros, Nimue era una hechicera oscura, una manipuladora que había jugado con los destinos de los reyes y los caballeros, una fuerza que trabajaba desde las sombras para satisfacer sus propios fines. Estos relatos hablaban de cómo había atrapado a Merlín, el gran mago, usando el amor y el engaño para sellarlo en una prisión eterna. Decían que su poder era peligroso y que aquellos que osaran acercarse a sus dominios lo harían bajo su propio riesgo. Pero fuera cual fuera la versión que se contara, había algo en lo que todas coincidían. Nimue no era una simple mortal, era algo más, algo que trascendía las categorías comunes de lo humano y lo divino. Su presencia en el mundo había dejado una marca profunda y su legado, como el de los grandes héroes de Camelot, estaba destinado a perdurar. Nimue, con el paso de los siglos, comenzó a retirarse cada vez más en las profundidades de Avalon. Los mortales ya no podían verla como lo habían hecho antes, y aquellos que buscaban su consejo encontraban solo el silencio de las aguas y las nieblas que cubrían el lago. Las historias sobre su aparición se volvieron más raras, y aquellos que afirmaban haberla visto lo hacían solo en sueños o visiones fugaces. Pero los bardos continuaban cantando sobre ella, sobre la guardiana eterna que nunca abandonaba su puesto, protegiendo no solo a Excalibur, sino también a Britannia y a su rey durmiente. Se decía que, en las noches más tranquilas, cuando la luna se alzaba sobre el lago en su punto más alto, si uno escuchaba con suficiente atención, podía oír los susurros de Nimue entre las brumas. No eran palabras claras, sino ecos de una magia antigua, una melodía lejana que resonaba en el aire, hablando de promesas olvidadas y destinos aún por cumplir. Y así, la leyenda de Nimue se fusionó con la tierra misma, convirtiéndose en parte del tejido del mundo. Aunque los reinos cambiaran y los nombres de los héroes de Camelot fueran olvidados por muchos, la Dama del Lago siguió siendo recordada. Los viajeros que se perdían en los bosques más antiguos de Britannia contaban historias sobre un lago oculto entre las nieblas, un lugar donde el tiempo se detenía y el pasado y el presente se fundían en uno solo. Los druidas, que aún mantenían viva la llama de las antiguas tradiciones, sabían la verdad. Sabían que Nimue no había desaparecido, sino que simplemente había decidido esperar. Ella, como Avalon, estaba destinada a perdurar mientras existiera el mundo.
Sabían que en algún momento, cuando las sombras más oscuras volvieran a caer sobre Britania, la Dama del Lago resurgiría de las aguas una vez más, trayendo consigo la esperanza de un nuevo amanecer. Algunos incluso decían que, cuando el tiempo llegara, Nimue no vendría sola. Con ella, Arturo, el Rey Eterno, despertaría de su sueño profundo y juntos restaurarían el reino perdido. Nimue, la tejedora de destinos, la protectora y la manipuladora, volvería a ser parte activa de la historia humana, conduciendo al mundo hacia un nuevo ciclo, como lo había hecho tantas veces antes. El mito de Nimue se había convertido en algo más grande que ella misma. Había traspasado los límites del tiempo y el espacio, dejando atrás el mundo físico para convertirse en una idea, una fuerza que seguía viva en los corazones de aquellos que aún creían en la magia, en los viejos dioses y en los héroes que algún día volverían. Y así, la Dama del Lago se mantuvo en su eterno vigía, oculta en las aguas profundas de Avalon, siempre observando, siempre esperando, mientras las generaciones de hombres y mujeres seguían viviendo sus vidas, ajenos a la presencia de la guardiana eterna que cuidaba de su destino desde las sombras. Su historia, aunque en gran parte olvidada, nunca desaparecería por completo, porque en cada rincón de Britania, en cada lago oculto por la niebla, el espíritu de Nimue seguía vivo, flotando entre los sueños de los que aún creían en lo imposible.